con un importante volumen de subvención para los ciudadanos y comunidades de vecinos que reformen viviendas particulares o zonas comunes de edificios. También va a haber ayudas para quienes vivan de alquiler y para quienes construyan su vivienda en pequeños y medianos municipios. También esta línea de ayudas va a ir destinada a quienes adquieran una vivienda protegida terminada y para elaborar el informe de evaluación de edificios. Esta importante inyección económica llegará a los extremeños por dos vías. Corresponden globalmente tanto al Plan estatal como al Plan autonómico de vivienda, pero a efectos prácticos van a funcionar con una ventanilla única, de tal manera que las solicitudes, la tramitación y el pago de todas las ayudas se realice en la Consejería de Fomento.